El índice de pequeñas compañías estadounidenses Russell 2000 gana casi un 11% en los últimos 5 días de negociación bursátil. Amplía la diferencia con respecto al índice Nasdaq 100 a su mayor nivel desde el año 2000. Todo parece ir en la clara dirección de rotación hacia estas pequeñas compañías. Solo existe un riesgo que veremos en este vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 16 de julio de 2024 y en este momento son las 21:26 hora en España, 15:26 horario en Nueva York. El día de hoy hemos conocido unos datos de ventas minoristas ligeramente por encima de lo esperado. Sí que es cierto que siguen siendo datos que muestran ciertas debilidades. Vamos a ver cómo la parte subyacente ha mostrado un pequeño salto de fortaleza, pero oye, como digo, por encima de las estimaciones, y eso es un punto que vamos a comentar porque me parece muy relevante para el gancho que he utilizado para este vídeo, que es ese riesgo que veo que puede existir hacia las pequeñas compañías, que no es otro que estas 7 semanas que hay desde la reunión de la Reserva Federal de julio hasta la reunión de septiembre. Si todo está tan claro para que se den las bajadas de tipos, ¿por qué tenemos que esperar estas 7 semanas? Existe el riesgo de que los datos tropiecen de verdad y la economía sufra una desaceleración aún mayor. Ese es el gran riesgo que veo para todo esto, evidentemente argumentado con un montón de gráficos y una argumentación mucho más completa que la que estoy utilizando en esta introducción. Así que nada, dicho esto, vamos con los puntos más importantes del día. Vamos a hablar en primer lugar de del dato de ventas minoristas en Estados Unidos. Se estancó, es decir, el dato fue un 0%, ni crecimiento ni decrecimiento intermensual, lo que mostraron los datos de junio comparados con mayo. ¿Qué ocurrió? Pues fíjense como en mayo el dato fue revisado al alza. Fíjense que fue un dato negativo y se sitúa en el 0,3%. El dato de mayo fue una caída intermensual del menos 0,1% que se ha revisado al alza y en este momento se sitúa en un 0,2%. Esto, bueno, pues lo deja en línea, vale, eso ya lo he comentado. Para poner en contexto esta revisión que se llevó a cabo en mayo, fíjense que fue la más grande desde hace justo un año, desde mayo de 2023. Sí que es cierto que en mayo las revisiones suelen ser al alza, Esto es algo que hay que tener en cuenta y que puede que también sea un factor estacional, pero aún así, oye, pues el dato de ventas minoristas de mayo, que había sido negativo, pues mostró un crecimiento del 0,3%. Las ventas, ¿cómo fue el segmento de estas ventas? Bueno, pues las ventas en estaciones de gasolina bajaron un 3% y las de los automóviles disminuyeron un 2,3%. Las ventas también fueron menores en tiendas de artículos deportivos, pasatiempos, instrumentos musicales y librerías. En cambio, aumentaron en minoristas no tradicionales 1,9%, materiales de construcción y equipos de jardinería 1,4% arriba, tiendas de salud y cuidado personal 0,9%, ropa 0,6%, muebles 0,6%, electrónicos y electrodomésticos 0,4%, tiendas de mecánicas generales otro 0,4%, minorista en tiendas diversas 0,3%, servicios de alimentos y lugares de bebidas 0,3%, tiendas de alimentos y bebidas 0,1% y excluyendo gasolina las ventas aumentaron un 0,2% después de un aumento del 0,5% en mayo. Si observamos, fíjense que excluyendo la gasolina las ventas aumentaron, vale, esto lo he repetido, las ventas excluyendo servicios de alimentos, concesionarios de automóviles, tiendas de materiales de construcción y estaciones de gasolina, que es el dato subyacente que se utiliza para calcular el Producto Interior Bruto, ojo, porque aumentó un 0,9% después de un aumento del 0,4% en mayo, el mayor aumento de este dato desde enero de 2023. Esto evidentemente es una clara muestra de que el consumidor estadounidense se está desacelerando, pero no está en estos momentos ni mucho menos cerca de la recesión, lo cual es un punto positivo. Debo decir que desaceleración es positivo para este ciclo de bajadas de tipos que se tiene o que se está por iniciar, pero que los datos económicos tropiecen de verdad y todo apunte a una desaceleración clara, incluso recesión de la fuerza del consumidor, debo decir que no lo veo muy positivo, al menos en el corto plazo, ni para las grandes tecnológicas ni para las pequeñas compañías. Ya desarrollaré más adelante
todo esto. Pero en un primer momento, la verdad que el dato veo que ha salvado un poco los muebles. Ahora lo vemos. El dato en un primer momento ha provocado ciertos alzas en los rendimientos. Sí que es cierto que mediante pasaba la jornada han ido a menos esos saltos. Incluso el rendimiento americano a 10 años ha marcado nuevos mínimos. El tramo largo también, el tramo corto especialmente también. Lo cierto es que el dato salva un poco los muebles ante la gran cantidad de datos recesivos conocidos en las últimas sesiones, lo cual ofrece cierto alivio de cara a las bajadas de tipos. Recuerde lo que acabo de mencionar, desaceleraciones económicas en este momento de inflación, de crisis inflacionaria, son positivos porque acercarían las bajadas de tipos, pero un tropiezo realmente fuerte de la economía que se lleve por delante al consumidor, que es la gran pata del Producto Interior Bruto, ni mucho menos es positivo. El consumidor estadounidense ya se observa que reacciona bien a cualquier mínimo impulso y que, si bien puede estar desacelerando, no parece realmente preocupante de momento. Un dato más curioso, o un dato en estos momentos para seguir la fortaleza del consumidor, que es muy ruidoso evidentemente porque es semanal, me gusta es el índice Redbook, que mide la fuerza minorista de forma semanal. Es un índice evidentemente ni mucho menos formado igual que las ventas minoristas, pero bueno, al igual que para el empleo lo veo útil seguir el dato de paro semanal, pues para la fuerza del consumidor el índice Redbook. Evidentemente no os digo que lo sigáis a vosotros, pero bueno, que yo me baso un poquito en esto. Lo cierto es que en junio sí que es cierto que no hubo grandes alteraciones de este índice, sí que es cierto que ahora en julio está marcando el menor dato desde marzo. Evidentemente es un dato muy ruidoso, es un dato que puede sufrir grandes volatilidades, pero que a mí me sirve mucho y de momento está calmado, pero sí que es cierto que el último dato, oye, pues marca mínimos ahí de los últimos 3 meses. En definitiva, datos que muestran la clara desaceleración de las ventas minoristas. Evidentemente solo hay que ver este gráfico para darnos cuenta de ello, pero sí que es cierto que sorpresitas positivas o una desaceleración no tan grave es lo que estamos viendo, al menos con los datos de mayo y junio que corresponden al segundo trimestre. Por tanto, oye, pues quizás el Producto Interior Bruto se mantiene en ese 2% de rango que ya desaceleró en el primer trimestre y no vemos un tropiezo mayor. Fundamental eso, desaceleración ok, positivo en una crisis inflacionaria, pero que vengan datos recesivos evidentemente no es para nada positivo. Muy ligado con todo esto que he comentado de la fuerza del consumidor y de que se ha salvado un poco los muebles, vamos a hablar de la rotación de capital hacia las pequeñas compañías. Está siendo una locura el movimiento que estamos viendo en el índice de pequeñas compañías en el Russell 2000 estadounidense. Fíjense, el diferencial de 5 días entre Nasdaq y Russell 2000 está marcando un movimiento bastante histórico en relación con los últimos 20 años de datos. Pero fíjense que aquí marca un 7,53% de diferencia, que no está recogido el movimiento que está habiendo en el día de hoy. Si contamos el movimiento de hoy, fíjense que no ha habido un mejor momento para poseer Russell 2000 desde el año 2000. El repunte de 5 días desde 2029 hasta 2251 de puntos de Russell 2000 es un enorme 10,54%, y eso que el día aún no ha acabado. Fíjense este gráfico que medimos desde finales del martes. Tuvimos ya el miércoles este salto del Russell 2000 y tenemos aquí en naranja el Nasdaq 100. Observen que desde el martes pasado el Nasdaq 100 ha perdido un 1,35%, mientras que el Russell 2000 ha ganado un 10,55%. Una auténtica locura el movimiento que estamos viendo tan explosivo en el Russell 2000. Este periodo de abril-mayo, solo se puede comparar con abril-mayo del año 2000, que fue un repunte contra tendencia después de la crisis y la recesión tecnológica de 1999 y 2000. El índice se desplomó luego en agosto y septiembre de 2021. Sí que es cierto que aunque ahora voy a argumentar algunos puntos de riesgo que veo para esta rotación y si es el inicio de una rotación o si puede haber, como digo, este gran riesgo, no me gustan mucho las comparaciones y yo he puesto que después se desplomó, pero simplemente para que lo sepan, no para que comparen. No me gustan para nada las comparaciones con la burbuja.com, comparaciones con otra situación. Pienso que en los últimos 15 años ha cambiado totalmente el juego del mercado, marcado especialmente por los estímulos, por cómo reacciona el consumidor, por cómo reaccionan las compañías y las pequeñas compañías también a estos estímulos, y no me gustan mucho
las comparaciones. Ahora iremos con ese argumento. Antes de eso, prácticamente desde el miércoles pasado, que es cuando se ha logrado este rendimiento tan fuerte, el Russell 2000 sube un 11% en lo que va de 2024. Es decir, que si ha subido un 10,55% en la última semana y sube un 11% en lo que va de año, el rendimiento de todo el año lo ha recogido en esta última semana. Una auténtica locura. Si observamos, si vamos a echar un vistazo a la amplitud, lo cierto es que ha mejorado mucho, pero estos son datos semanales, todavía puede mejorar o podría mejorar bastante durante esta semana. Ya veíamos algunos indicadores como el porcentaje de valores de S&P 500 por encima de la media de 20, pues un poquito sobrecargado, pero veíamos como en el medio plazo, la media de 50 días, pues todavía se mantenía. El porcentaje de valores no estaba todavía en niveles máximos. Por tanto, oye, puede que haya sido un movimiento muy explosivo, pero esto se tiene que consolidar en las próximas sesiones, semanas, incluso meses. La estacionalidad del S&P 500 en julio se está desarrollando tal y como la historia nos ha enseñado durante los últimos 15 años, más 3,13% en julio, hasta ahora frente al promedio que es un 3,28%. Llevamos sin ver un julio negativo en el S&P 500 desde el año 2014. Tocamos madera, que no sea este año, pero la verdad es que la cosa va muy bien. Ahora, ¿cuándo es el pico estacional? Bueno, pues el pico estacional es el 17 de julio, es decir, mañana es cuando generalmente se logra este pico estacional del rally de verano. Que las pequeñas compañías y en mayor medida las relacionadas con el riesgo, las pequeñas compañías grow, que podemos decir, iban a tener un movimiento explosivo cuando se confirmaran estas bajadas de tipos, era algo que estaba clarísimo y tenemos como prueba pues todos los vídeos que hay en este canal hablando de que el Russell 2000, de que los bonos y de que especialmente el oro durante el último año eran las tres grandes oportunidades que daba el mercado. Evidentemente yo hablo a grandes rasgos. En este canal no doy recomendaciones de nada y por eso simplemente lanzo ideas generales. No quiero que se tome como nada. Pero vamos a hacernos una pregunta. ¿Realmente este es el inicio de esa gran rotación hacia las pequeñas compañías? ¿Realmente este movimiento tan explosivo que hemos visto en los últimos 5 días de negociación es la confirmación final de que este movimiento se va a dar? Pues sinceramente creo que sí, y solo veo un riesgo para ello, y por tanto voy a estar muy atento a lo que se produzca, a los movimientos que se produzcan durante las próximas 7-8 semanas. El único riesgo que veo a corto plazo para que este movimiento al alza ya iniciado en las pequeñas compañías no tenga continuación sería un tropiezo económico más fuerte que una simple desaceleración. Ya saben, y ya he comentado en numerosos vídeos, que el movimiento del S&P 500, el retorno del S&P 500 tras la primera bajada de tipos depende mucho de si hay o si no hay recesión los meses anteriores o posteriores, los 3-4 meses anteriores, 3-4 meses posteriores. En caso de que haya recesión, el retorno es ligeramente inferior. Sí que es cierto que las pequeñas compañías evidentemente habrán descontado mucho durante los últimos meses porque todavía se mantenían a un 15-16% de los antiguos máximos históricos de finales de 2021. Pero aún así serían compañías que, por ejemplo, este rebote que han tenido estos días lo corregirían de nuevo y volverían pues quizás a esos niveles de rango lateral. Evidentemente en las grandes tecnológicas pues sí que es cierto que si los datos tropiezan, si los resultados empresariales fallan, vendrían liquidaciones y podría haber correcciones mayores. Me explico cuando hablo de este tropiezo económico. Si el caso para un recorte es claro, que esto ya lo comentábamos en el vídeo de ayer, ¿por qué no hacerlo en julio y tener que esperar otras 7 semanas para implementarlo? Debo deciros que estas 7 semanas que tenemos entre la reunión de julio y la reunión de septiembre me dan un poquito de miedo todo lo que pueda ocurrir ahí. Los datos que podamos obtener. El riesgo de que esas 7 semanas de datos económicos que ya de por sí van retrasados tropiecen de verdad es el gran riesgo que veo para que esta rotación no tenga buen fin, no tropiece, vamos a decir, vuelva a ese rango. Al final, daros cuenta de que en este momento todo apunta a una baja de tipos. Sería muy precipitado bajar los tipos en julio y conociendo a la administración de Powell, pues que siempre van retrasados y que ya hemos visto todos los costes que estamos pagando por esa inflación transitoria. Recordemos que para subir los tipos de interés en abril de 2021 ya hubo datos de inflación superiores al 4%, tasas interanuales de inflación superiores al 4%. No fue hasta noviembre de 2021 que anunció que iba a subir los tipos de interés y no fue hasta marzo de 2022 que se iniciaron
que se inició ese ciclo de subidas de tipos de interés. Ahí nos comimos una acumulación de inflación que ha sido luego la base para esa gran pérdida de poder adquisitivo que ha ocurrido en los últimos 3 años, que me atrevería a decir que es la mayor pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos occidentales de los últimos 40 años. Es decir, que no se tomen medidas ahora en julio y estas 7 semanas vengan datos económicos realmente malos. Pongo, por ejemplo, un ISM de servicios. Me da bastante miedo el ISM de servicios porque es un indicador retrasado pero adelantado con respecto al Producto Interior Bruto. Tropezó ya el último mes y que tropiece de nuevo me daría un poquito de miedo ante lo que pueda ocurrir y ante que los datos se tropiecen de verdad y vayamos directos a un hard landing. Sí que es cierto que me mantengo un poco positivo en todo eso debido al dato de ventas minoristas del día de hoy. Por tanto, por ahí muy bien. Sumado a que agosto, también hay que sumar este riesgo de estas 7 semanas, que agosto no es el mejor mes para los flujos de acciones. En agosto no se predicen entradas de capital, ya que todas las entradas de flujos se han producido en julio, en estas 2 semanas, de ahí que la estacionalidad sea tan positiva. Agosto es el mes con mayores salidas de fondos del año, de fondos pasivos y fondos mutuos de acciones. Para el Russell 2000, ojo, porque la primera quincena de agosto ha sido el segundo peor periodo de 2 semanas del año desde 1983 y la segunda de julio tampoco es muy positiva. Históricamente, el 17 de julio, como ya he mencionado antes, es el pico del rally de verano, de este periodo estacional tan positivo. Y recuerde que en un mercado dominado por opciones, en este momento y hasta prácticamente el viernes, que serán los vencimientos, la gama larga está dominando los movimientos y eso nunca antes se había visto en el S&P 500. Esto dificulta mucho las correcciones. Fíjense, por cada 100 puntos básicos se estima que se requieren 60.000 futuros E-mini para operar contra tendencia. Eso serían aproximadamente 16.000 millones de dólares. Se estima que a partir de mediados de julio, es decir, a partir de ahora, durante esta semana, esta gama larga vaya desapareciendo y permita fluctuar mucho más al S&P 500. Por tanto, de cara a agosto, veo sobre todo ese periodo de 7 semanas, que me daría bastante miedo que los datos económicos tropiecen, es decir, que vayamos hacia una dirección de hard landing, lo cual no sería muy positivo para el Russell 2000. También veo un poquito como punto negativo esa estacionalidad, un mes de agosto que no suele ser muy bueno, tampoco muy fuerte, tampoco para la liquidez. Ese sería el gran riesgo que veo para que esta rotación se confirme, es decir, sea la buena de verdad. Ahora, ¿cómo voy a tomarme estos datos o qué medidas voy a tomar ante ello? Bueno, yo estoy más ponderado hacia las pequeñas compañías durante todo el año 2024, por tanto ya estoy en gran parte posicionado. No voy a tomar ninguna medida. Lo que sé es que puede haber lo que sé es que hay riesgo de que este movimiento tan fuerte que se ha producido en estas últimas sesiones pueda ser en falso si los datos lo estropean. Pero aún así, incluso si los datos lo estropean y nos vamos directos a un hard landing, a un aterrizaje fuerte, pienso que las pequeñas compañías van a ser las primeras en recuperar. Ante una recuperación, las pequeñas compañías, las growth, debido a que se dan bajadas de tipos, debido a que obtienen financiación más barata y de nuevo se estimula al mercado, son las más rápidas en recuperar. Por tanto, en caso de que esto no sea el movimiento de verdad y tengamos que esperar un poquito más, quizás luego también comernos esa corrección preelectoral, sigo confiando en que las pequeñas compañías sean las primeras luego de nuevo en ir al alza. Por tanto, aquí la pregunta es, ¿esta rotación de capital es ya la confirmación o no? Independientemente de si lo es o no, sigo confiando en que las pequeñas compañías tienen gran potencial de revalorización en el corto medio plazo. Así que nada, dicho esto, vamos con el cierre de sesión. Vamos con Europa, que ha tenido un cierre más bien mixto. El Eurostoxx 600 pierde un 0,28% después de que en el día de ayer perdiera un 1%. En el día de hoy ha empezado el día bastante mal, ha ido recuperando terreno conforme pasaba la sesión. Futuro del Eurostoxx 50, menos 0,17, DAX alemán, menos 0,39, CAC francés, 0,69% abajo, IBEX 35 0,47 abajo, de menos a más, Reino Unido 0,34 arriba, Italia menos 0,27, Suiza
0,15 arriba, Países Bajos 0,20% arriba. Gran debilidad la que está mostrando la eurozona durante esta semana. Ya saben que es una semana donde el miércoles, mañana, conoceremos datos finales de inflación y el jueves tendremos decisión de tipos de interés que se espera que se mantengan en el 4,25%. Ayer tuvimos un movimiento muy fuerte a la baja en Europa, sobre todo por la industria del lujo. Fue un día horrible para el sector del lujo después de que Burberry presentara unos resultados bastante malos, que la hicieron caer un 16-17%, Louis Vuitton también caía un 2%, lo que deja claro que el consumidor está bastante debilitado y todas estas compañías están coincidiendo en la demanda interna de China, que se mantiene bastante débil. Ya hablábamos en el vídeo de ayer cómo tenía un superávit comercial China, lo cual podía afectar sobre todo a esas relaciones que tiene con otros países. La guerra comercial ni mucho menos ha acabado y ante la llegada de Trump o aumento de probabilidades de que Trump llegue a la Casa Blanca, pues evidentemente esto aumentaría. No pienso que aumentaría en cuanto a aranceles, en cuanto a tal, sino que aumentaría en cuanto al bombo. Al final creo que la administración Trump, prepararnos para que vuelva Trump al gobierno estadounidense sería prepararnos para un bombardeo masivo de noticias, tanto por parte de Trump, que usa mucho las redes sociales para comunicar todo, como por parte de los medios. Creo que no es que Trump tome más medidas o medidas más conflictivas que otros presidentes, como por ejemplo Biden, sino que creo que se le da mucho más bombo en las noticias. Por tanto, eso es algo que hay que tener en cuenta. El día de hoy los rendimientos franceses, fíjense que caen, ojito, a mínimos desde el 6 de junio, antes de las elecciones electorales. Parece que la tensión, la incertidumbre del mercado de renta fija ha desaparecido ya en Francia. 3%. Rendimientos alemanes a 10 años también caen, fíjese, al 26 de junio, a mínimos del 26 de junio. Y la verdad es que en el mercado de renta fija todo ha ido muy bien desde primera hora, ya que los rendimientos japoneses a 10 años han caído, han tropezado y han caído casi de nuevo al 1%. Se mantienen por encima de este 1%. Ya sabemos que estamos que durante las próximas semanas, 30-31 de julio, tendremos movimientos por parte del Banco de Japón y un poquito estamos a la expectativa de ello. Ahora pues un poco resaca tras esas grandes intervenciones que han hecho para tratar de fortalecer su divisa. Si nos vamos a Asia, el Nikkei japonés, que permaneció cerrado en el día de ayer, hoy ha tenido muy poquitos cambios. Nifty indio sin grandes cambios tampoco, en máximos históricos, y el Hansen, que ya veíamos ayer como tropezaba tras unos datos económicos chinos bastante débiles, hoy continúa ese tropiezo, continúa a la baja. La demanda interna de China sigue muy debilitada. La recesión en el sector inmobiliario sigue siendo el gran lastre. Se esperan mayores estímulos, pero de momento pues un poquito estamos a la espera de que se anuncien y sobre todo de que se trasladen de forma directa al consumidor chino. Si nos vamos a Wall Street, a falta de 11 minutos para el cierre de sesión, vemos como el Dow Jones sube un increíble 1,79%. Tendríamos que irnos muy atrás para ver un rendimiento tan positivo en el Dow Jones. Fíjense que sube un 1,79%, veíamos aquí cómo subía el 31 de mayo un 1,51%, quizás por aquí, que subía un 1,4% el 13 de diciembre, quizás aquí, fíjate, aquí un 1,7% el 2 de noviembre. Yo creo que en este último rally del mercado de alcistas de octubre no hemos tenido un día tan positivo para el Dow Jones. El S&P 500 sube también un 0,5%. El día de hoy no podría confirmar, creo que no ha marcado nuevo máximo histórico. Fíjense el equiponderado cómo salta un 1,67 frente al S&P 500 que salta solo un 0,53. Esto es que la amplitud está mejorando y lo está haciendo de una forma bastante fuerte. Fíjense el Nasdaq 100, ligeramente negativo, 0,03%, mientras que el Russell 2000, 3,38%. Ya he hablado mucho de esta rotación, lo vengo hablando prácticamente todo el año, no puedo estar más contento porque por fin se ha dado y evidentemente pues eso beneficia mi cartera, que está teniendo un buen rendimiento durante el año, lo cual me alegro de que lo haya gestionado bastante bien. Evidentemente ha sido un año muy positivo, con un S&P 500 subiendo más de un 20%. Pues evidentemente mínimo eso es lo que se tiene que, lo que hay que obligarse.
a conseguir un perfil de riesgo como el mío, al menos así lo considero. Si nos vamos a ver los 7 magníficos, vamos a ver los sectores. Antes, evidentemente, se pueden imaginar que el sector industrial, materiales básicos, cíclico, es lo que más está subiendo el día de hoy, tecnología y servicios de comunicación un poquito más debilitados. Fíjense que si nos vamos a ver los 7 magníficos, el ETF de los 7 magníficos ligeramente en negativo. Fíjense como Tesla sube un 1,6, Apple ligeramente sin cambios, Microsoft 0,98, perdiendo media exponencial de 21 sesiones, ojito, media de 50 tiempo por debajo. Nvidia pues en un rango lateral. La verdad que esa estrategia de mariposas entre 110 y 135 a un mes vista que comentábamos ya en el vencimiento de junio es una estrategia que habría salido bastante bien. No lo he hecho, la verdad, pero bueno, el rango lateral de Nvidia fue muy bien visto por esas estrategias de mariposas. Amazon 0,2% arriba. Importante, en Amazon está en Prime Days, cuidadito de cara al final de semana, sobre todo viernes, que saldrán las primeras noticias sobre cómo han ido estos Prime Days y a lo mejor pueden ser positivos o negativos en función de cómo sea. Google 1,35% abajo, Meta 1,4%, amaga con perder media de 50 sesiones. Tesla 1,75%, sigue ahí luchando con esa línea de tendencia que tiene por delante. ¿Qué va a pasar en las 7 magníficas? Pues la verdad es que no lo sé hasta que vengan los resultados empresariales. Ya lo he comentado en otra ocasión, las estimaciones son muy elevadas, el posicionamiento es muy elevado, estimaciones, posicionamiento y me falta una. Y valoración, perdón, estimaciones, posicionamiento y valoración un tanto elevado, lo cual evidentemente son 3 puntos que hacen que las sorpresas ante unos datos positivos sean menores que las liquidaciones ante unos datos por debajo de las estimaciones. Ese creo que es el gran riesgo que existe para las tecnológicas. ¿Cómo operarlo? Bueno, pues yo lo que voy a hacer es nada, literalmente no voy a añadir más, no voy a apostar a que les va a ir bien, pero evidentemente tampoco voy a ir contra ellas, la verdad. Voy a mantener lo que tengo y veremos a ver qué sucede, pero sí que es cierto que ese sería un poquito el gran riesgo que veo en los resultados empresariales y que ya hablaré detalladamente de cada una de ellas cuando se aproximen los resultados. Rendimiento americano a 10 años el día de hoy abajo, fíjense, 4,16% y camino a cerrar desde mínimos del 16 de marzo. VIX ligeramente por debajo de 13, por encima de 13, perdón. West Texas corrige el día de hoy, $80,8 el barril. Fíjense que viene a cerrar casi a mínimos de hace un mes, lo cual sería positivo. Ya he comentado que este alza de junio no me daba buena espina para los datos de inflación. Por suerte han ido todo en línea, incluso mejor que eso. El oro, máximos históricos, $2.466. La onza, evidentemente, caída de rendimientos reales, es el principal alza para los precios del oro, que se ha visto muy beneficiado durante el año, también por todo el tema geopolítico y demás. Soy muy alcista soy muy alcista en oro de cara al futuro. Puede tener correcciones, puede tener oportunidades, pero en función de esta deuda masiva, en función de una... de eso que va a traer también una inflación cada vez mayor, creo que el oro es el activo refugio por excelencia y creo que una cartera sin oro no tendría mucho sentido. Bitcoin recupera terreno, supera media de 50 sesiones, 64.000. Ya hablamos, ojito, de que Bitcoin es muy de hacer estas roturas en falso. Ojito que recupera niveles y ojito no vaya a ser esta la buena para romper arriba los $72.000. Bitcoin es muy de romper patrones a baja para luego ir al alza. Evidentemente el TLT muy buen movimiento, supera los 94 y en el día de hoy tendría su mayor cierre desde el 24 de junio. Ya saben todo lo que he comentado en las últimas vídeos sobre el Trump Trade y cómo puede afectar todo este tema de la curva, pero aún así yo sigo positivo en el TLT y sigo viendo como una gran oportunidad que llegue hasta los 100-110. Sé que va a ser un gran lastre para el tramo largo de la curva, pero también pienso que los bonos a largo plazo, por ese efecto arrastre de las bajadas de tipos, se van a ver beneficiados. Niveles óptimos, pues sí que es cierto que, hombre, a mí me gusta un margen de seguridad 90-92 por debajo de esos niveles. Más por encima, bueno, pues el riesgo evidentemente es mayor. El dólar el día de hoy ha ido al alza, finalmente cierra a la baja, 0,05, ha saltado tras los datos de ventas minoristas, finalmente no le han hecho mucho caso. Frente al yen, fíjense que se fortalece 0,23 y si estas intervenciones del yen no van acompañadas de
políticas monetarias restrictivas por parte del Banco de Japón y no está ligado también a unas bajadas de tipos que debiliten al dólar, la verdad es que no veo gran futuro al yen frente al dólar. El euro ligeramente fortalecido y la libra sin grandes cambios frente al dólar. Por último, vamos a echar un vistazo a lo que tenemos para mañana. Tenemos inflación al consumidor en Reino Unido, datos finales de inflación en la eurozona, ya conocimos los datos preliminares, vamos a ver la confirmación de estos datos y algunos datos del sector inmobiliario, permisos de construcción y viviendas iniciadas en Estados Unidos. En cuanto a resultados empresariales, pues podríamos decir que mañana ya empieza lo bueno, porque tenemos a ASML por la mañana, Johnson & Johnson también del sector salud y el jueves tenemos Taiwan Semiconductor y Netflix como principales nombres. Tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo, si es así hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. ¡Chao!